Hola, un saludo para todos como cada semana. Me alegra veros de nuevo. Y Lili, ¿qué tal? Elena, ¿Preparada? gracias. Lista, feliz, contenta también, de nuevo. Hola a todos. Una Vámonos. nueva semana, una nueva investigación. Y Lili, bueno, Lili no sabe qué tema es, pues para que haya la mínima contaminación posible. Pero vamos a empezar ya y lo vas a conocer rápidamente, vas a conocer el tema. Pues Ujú. Lili, acomódate, respira profundo. Estoy a un conteo de 5 para ya saber qué. Vámonos. Vámonos. Muy bien, Lili. Pues voy a contar de 5 a uno y a uno estarás completamente relajada. 5, 4, 3, 2, uno. Muy bien, cuento de uno a 3 y a mi 3 te conectas con la información presente en el éter sobre el fenómeno OVNI, Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object, también conocido como OVNI, y me dices cuál es la primera cosa que captas al respecto. 1, 2, 3. Es una nomenclatura del gobierno para manipular la información acerca de toda la parte energética que se puede percibir desde otros campos y desde otras visualizaciones energéticamente. Es una forma de manipular la percepción, es una fuente de distorsión ante dicha información, Elena. La nomenclatura ya en sí lleva una alerta ¿Sí? para que la gente o las personas que están abriendo la percepción o los canales de entendimiento de manipulación sea nublada, sea nulificada. Por eso lleva esa nomenclatura y esas siglas. Ujú. Distorsión me viene. Distorsión. Distorsionar la información que se manifiesta en las redes, ya sea locales, na- em, locales, mundiales, en masa o muy certeras. Es una nomenclatura muy similar a la CIA, al F.B de Bravo, punto I de Ignacio. Es muy similar a la o a las ONGs, ¿no? A las Ujú. estas asociaciones para desviar el foco y que no se preste atención a lo real y a la verdadera información. Es el filtro con el cual gobierno, socialismo, comunismo y demás entidades gubernamentales intentan manipular este tipo de eventos energéticos naturales que se da con la interacción de otras especies y con nosotros. Mm. ¿Algo Y más, Lili? que cualquiera que esté como enganchado y enfocado en este tipo de obsesiones para demostrar que es real, es para desviar la atención y la información o para manipular
la mente y la psique de otros seres humanos. Ujú. ¿Algo más, Lili? Me viene como un beat del corazón, como si estas asociaciones físicamente utilizaran ciertas tecnologías físicas, o sea, de radio, de ondas, de antenas, de implantes, para alterar el estado de conciencia y provocar un colapso físico para manipular e insertar la información que ya viene totalmente contaminada ante los avistamientos. Ujú. ¿Algo más, Lili? Mm. Ahora busque información sobre el informe secreto del 25 de julio de 2021 por la presencia de información militar sobre lo que la Fuerza Militar estadounidense prefieren definir como UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. Es otra rama en la que sí intentan esclarecer que hay tecnología que puede traspasar el campo, lo cual es totalmente falso. Ellos intentan seguir manipulando a través de un consciente colectivo el que tenemos que avanzar hacia nueva tecnología para salir, para hacer viajes al espacio sideral, estas plataformas que venden como la luna, los planetas, el sol y todo el sistema solar a través de una cercanía con poder lograrlo, o sea, que haya naves, que haya tecnología que se tiene que infiltrar porque otros seres del espacio sí lo logran hacer hacia el nuestro, pero lo que ellos no terminan por aceptar es que esas dimensionalidades ya existen por sí en la Tierra y son parte de la Tierra, no son fuera de la Tierra, Elena. Intentan vender un sueño ya alcanzable otra vez, la zanahoria en un esquema de que está casi por alcanzarse. Entonces, estas creaciones y cocreaciones sí los perciben la gente militarizada o la gente que está por estar dentro de un sistema que les permiten o que los nublan o que los manipulan para que sean voceros de manipulación y de nuevas grandes mentiras ocultando las realidades y las verdades. Ujú. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Muy bien. Busca las razones por las cuales la presencia o ausencia de ovnis en nuestro planeta ha sido formalizada recientemente. Porque es un hilo en el que van a jalar para llevar a nuevas hibridaciones tecnológicas y permitir la entrada de nuevas interferencias al campo em, material, como robot, hibridaciones, nuevas tecnologías, con contactos con otros seres de otros planetas, pero son las mismas interferencias que están intentando nublar nuevamente la percepción de los que están percibiendo y sintiendo ya como un hecho real el que hay interacción con otro tipo de campos y otras energías sin necesidad de corroborarlo por instituciones. Y aquí sí me viene la NASA, las siglas Sí. NASA. Ujú.
¿Alguna cosa más? Mm, ¿Qué especies alienígenas utilizan los ovnis y con qué fines? Ninguna. ¿Ninguna? Los ovnis son una creación de este campo. Son platillos que no sirven para nada más que para montar escenarios. Los ovnis son más terrenales o terrícolas que el mismo humano. Son extraídos de intraterreno, expuestos en unos ambientes en los que las naves reales nunca son presentadas en un ambiente matérico porque no existe, se desintegra. ¿Existen naves? Sí, pero en otra dimensión. Son naves mm, de diámetros y de dimensiones que no cabrían ni siquiera en un territorio en el ojo. O sea, viéndolas con un ojo físico, no podríamos dimensionar. Y estos ovnis son como platillos, como si fueran palillos. Ujú. ¿Algo más, Y Lili? son intraterrenos. A mi 3 me dices cuál es la primera especie alienígena que hizo uso de naves espaciales voladoras identificando su propósito. Uno, dos, tres. Las naves son creaciones intrínsecas a una energía, ya sea propia, o sea, que se genere como parte de una extensión del mismo campo energético. Entonces, son añadidos a esencias o a creaciones o a seres o a razas que generan su propia energía y abastecen. Otras especies toman energía de esas mismas especies a través de interferencia para generar un ambiente de laboratorio, de experimentación, el cual se retroalimenta a través de convenios, contratos, asociaciones y co-creaciones. Pero son planos diversos a la materialización. Las naves reales o existentes dentro de este campo físico son las que conocemos como transportes y son muy rudimentarios para no exponer ante la sociedad de que puede haber libre, un libre acceso de estas energías propias de nosotros como nuestros campos energéticos para proyección y para transportación también en este plano, pero esto está topado en el ADN o bloqueado o cortado o vacío o hueco para no manifestarlo, para depender de estas otras especies y crearlas interferencias o manipulaciones, tanto de humanos a humanos como de nosotros hacia esos ambientes o de esos ambientes hacia nosotros. Ujú. ¿Alguna cosa más, Lili? Son campos muy diferentes, Elena. Son campos en los que sí se pueden visualizar, pero no de manera física, directa, porque para ello se necesita una co-creación forzosa. La, la interacción es o una co-creación para manifestar o un enganche energético para alimentar esa co-creación y hacerlo físico, pero son manipulaciones. ¿Nuestro conocimiento científico es capaz de conocer y comprender la tecnología ovni? ¿Qué entiendes al respecto? Hasta cierto punto, porque el ADN está topado, está así como hemos visto que en los seres energéticos tienen un tope para generar su propia
retroalimentación energética, así la parte física humana tiene un tope para crear ambientes energéticos en lo físico y crear fisicalidad en los ambientes energéticos, pero esto es debido al ambiente en el que se generan los convenios y contratos, porque hay otros como universos alternos o paralelos en los que sí existe y es natural, pero no en este campo. Y no hay un tope, y no es ciencia, es autoconocimiento, Elena, de la propia energía. O sea, el Ujú. conocimiento no está fuera, no es una institución y no es alguien que lo genere para otros. Los mismos se autogeneran esa ciencia, esa energía, ese conocimiento, esa interacción, esa forma de vida, ese funcionamiento. Es real y existe, sí. Aquí está topado, todavía. Ujú. ¿Algo más, Lili? No. Describe cómo percibes o visualizas la tecnología OVNI sobrevolando los cielos de nuestro planeta. Mm, como si fueran estructuras diseñadas para la visión y para la manipulación, como maquetas, como escenarios digitales posicionados o puestos en puntos estratégicos para la extracción de en masa de energías y de lo que te decía como paralización de como obstaculización fisiológica de ciertos canales energéticos naturalmente abiertos o propios. Como una venta, como un circo, como un show pagado para que vayan ahora hacia ese sector otras energías, otros seres y comercien con eso. Como el gran show, como antes era en las ferias, en las eh, localidades de la gran atracción turística. Y en otras formas es una forma natural de entidades de experimentación, te decía, como de laboratorios, pero quien logra ver eso es porque tiene ciertos convenios y contratos para la manipulación de otros seres, Elena. Son como interferentes aleatorios o como triangulaciones de interferencias a través de otros. Ujú. ¿Percibes algo más? Mm, mm, ¿Qué tecnología está presente en nuestro planeta que percibes como de origen extraterrestre? Toda. ¿Toda? Es que todo es como un gran laboratorio, solo que muchos ya se han creado como procesos propios de la misma creación y co-creación que se percibe actualmente, pero de origen todos. Todos de origen. Todo viene de afuera y todo es adentro. No hay una separación o una separatividad a menos de que exista esta división de que ellos son buenos, ellos son malos, ellos son arriba, ellos son abajo. En cuanto se ve desde un campo polar, ya existe un sinnúmero de arriba, abajo, bueno, malo, etéreo, físico. Pero si se ve desde un punto neural, desde un punto neutral, todo viene de afuera y todo está dentro de ese afuera. Todo es extraterrestre y toda es intraterrestre, porque es una interacción constante, Elena.
hay energía que se ha creado en esta densificación que se vuelve etérica y sale la información y se retroalimenta con lo que está afuera y va a entrar. No es algo estático o plano, como una hoja de papel, sino que se dobla, se vuelve 3D, y si la ponemos planita y no se mueve, o sea, no se toca, es un escenario plano, un escenario de solo una cara, por así decirlo. Mm. Muy bien, ¿alguna cosa más, Lili? No. No. Busca y observa cómo se mueve la geopolítica en la región del fenómeno ovni, en Uf, relación al fenómeno ovni, perdón. es muy potente, es como un nicho de mercado Ujú. muy sustancioso. No solo por los avistamientos, Elena, sino por toda la infraestructura que se destina a crear estas tecnologías, pero que no están viables y que están intraterrenas o están en otros campos, ni Ujú, siquiera se quedan aquí. Hay mucho intercambio y ahí sí veo mucho intercambio de la NASA, siglas hacia la Luna. ujú, Ujú. Mucho, 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 pero no entran por una cúpula como nos hacen creer, entran intra. Es como si la Tierra fuera un embudo, ¿no? O sea, la parte sí. terrestre hacia siempre un centro energético en donde hay mucha interacción, y a raíz de eso es como si existieran unas facetas de muchas tierras a la vez, o sea, muchos eras, muchas formas energéticas de la misma presencia de la Tierra, como Ega, como planeta Tierra, como globo, como terráqueo, como planeta azul, etc. Y aquí sí veo una conexión de ese punto hacia el satélite y mucha interacción de piezas, de tecnología, de experimentación que son co-creados o comunicados, correspondidos por este satélite y esto de la Tierra. Los polos norte y sur. Interesante. Los polos norte y sur. También están involucrados, claro, porque son puntos de experimentación de estas tecnologías. Ujú, Y realmente el punto central o neurálgico para ellos es ah, la creación de nuevas tecnologías para la interferencia de los humanos o de las entidades hacia los humanos. Entonces, todo lo camuflan ujú, acerca de transportes, nuevas formas, pero eso ya existe, Elena. Solo van dando como migajas de pan ujú. de tecnología avanzada para hacer creer a la humanidad que tenemos un avance. Pero ya existen en muchos planos, energético, etérico, físico, en planos dimensionales alternos, paralelos, multiversos. Ya existe, ya existe. Realmente el centro de cultivo que buscan es seguir experimentando con el genoma y la esencia, entre lo Ujú, físico y lo energético, y cómo manifestar, te digo, las interferencias a través de estos cuerpos muy, muy densos como los cuerpos humanos. ujú.
¿Existen programas o protocolos sobre el fenómeno OVNI que se mantengan en secreto? Sí, no o solo parcialmente. Sí, son protocolos en los que deben de seguir estrategias para su difusión. Ujú. Sí, ¿Qué percibes al respecto? manipulación, control mental, sistemas de control, captación de energía, manipulación de los campos emocional y o sexual para las abducciones. Mm. ¿Alguna cosa más, Lili? Ahora avanza y busca la información más relevante sobre la presencia de ovnis en este planeta durante los próximos 50 años. Hay un colapso, muy similar a la fase en la que se hizo creer en los 70s de que había un alunizaje. Y después siguen intentando, y después de eso ya no veo una manifestación como tal, como un efecto ovni. Es como si hicieran un efecto Mandela de ¿Sí? cambiar y no existen las siglas, en 50 años no existe un efecto ovni ¿No? y ya no existió, porque es manipulación. Borran o intentan borrar de las psiques humanas en generación 50 años en la que no existió. Ahora existe una interacción con la ah, inteligencia artificial de otros planos, pero siguen intentando ocultar las verdaderas especies y las verdaderas interacciones de esas especies de manipulación hacia el campo energético del humano. Esa es una línea de tiempo. Mm. La otra línea también veo que sale todo a la luz y se caen muchos shows. Es muy difícil de replicar lo que realmente es energético, Elena. Me refiero difícil de replicar porque son construcciones monumentales lo que existe energético y eso siempre requiere de una fuerza energética firme, estable, potente, creadora. Igual llámese Ujú. seres humanos. Sin ellos no existe. Sí, los seres humanos, ¿no? O sea, para este plano no. Y en otros es de seres que generan y que gestan su propia energía, que manifiestan su propia creación a través de su motor llamado esencia, de su fuerza llamada experiencia, de su forma llamada ADN. Mm. ¿Algo más, Lili, sobre la presencia en el planeta de los ovnis en los próximos 50 años? No, Muy bien. son líneas las más interesantes en cuestión de vibración, o sea, como en la con más potencia a crear. Después de eso veo infinitud de líneas que pueden ser viables con pequeñas variantes de las tres principales que expresé. Mm. ¿Alguna cosa más? Mm, mm. No. Pues
aquí terminan las preguntas de protocolo y comenzaría la parte exploratoria libre. Has comentado que, bueno, es una fuente de distorsión, de manipulación. ¿Qué sucede, Lili, con todas estas personas, los que eh, llaman contactados, que contactan supuestamente con estos seres que están en los ovnis y realizan encuentros con ovnis? ¿Qué percibes de esta situación? Veo división dentro de este mismo campo. Sí. Hay una parte que son observadores Ujú, del efecto, y el efecto es como los observadores, tal cual como un investigador, como cualquier otro que investiga qué pasa con una institución o qué pasa con el gobierno, observan ujú, que hay algo o como raro en el ambiente, por ejemplo, ondulaciones energéticas que no hay forma de que eso se manifieste en un metal, porque los materiales o la forma energética no es densa, es sutil, es imperceptible a algo táctil directamente como una nave, como un tren, como un barco, como un avión, como una forma presente de un transporte en la Tierra. Todo es con carbono, Elena, como nuestro cuerpo. Y todo eso tiene una vibración específica. ujú, Esto otro es una observación de ondas, de texturas, de energía, de vibración, de sonido, de plasmas. Son como plasmas y mucho más. Es así, es una que es todo holografía. Son resonancias de otras dimensiones que sí se pueden ver, pero son holografías, no es real. O sea, real me refiero a que no la puedes agarrar la nave y no existe, o sea, es tan rápido, es en otro tiempo, en otro espacio conceptual que el cerebro no lograría ni siquiera frecuencialmente adaptarlo para verlas o para agarrarlas o para entenderlas en esta experiencia. O sea, como verlas con los ojos abiertos y eso no existiría, no existe. Ahora, la otra rama que veo que sí lo hacen casi, casi evidente y que miren y que vimos y que se presentó todo eso, sí es una interferencia, es una conexión con seres que ya interfieren actualmente en la Tierra, reptilianos, draconianos, felinoides, arcontes, falquinoides, pulpos, anfibios, muchos anfibios, muchos anfibios, más que reptiloides, muchos sí. anfibios, porque Mm, son insectoides, porque son los encargados de poner el cuerpo humano en un estado de asombro sí. para la sustracción energética o de fluidos sexuales para experimentación. Y ellos no se dan cuenta que en ese trance autorizan. Mm, Muchos no, porque muchos sí se dan cuenta por la sensación que produce en el cuerpo, cierran sus canales. Pero la mayoría que busca esos foros o lo que tú me dijiste que se canalizan o que se dicen canalizados, ahí sí hay interferencia dura y pura para experimentación
de manipulación genética a través de abducción de fluidos, Mm. porque hay una excitación al ver esos. Lo vi, lo logré captar, lo logré. ¿Sabes cómo, Elena? Es una obsesión por documentar el hecho y crear veracidad ante otros, Mm. como jerárquicamente potentes porque lograron captar el efecto. Y el efecto es captable hasta por cámaras naturales, pero te digo, son como capta la holografía o capta el switcheo, por ejemplo, de una esencia. Veo muchas, muchas, muchas captaciones de efectos energéticos anormales a la vista de la mayoría de la gente, porque no ponen atención o porque el tiempo de la cámara se puede ralentizar y el del cuerpo físico es más difícil de ecualizar para ver esos efectos, pero si se hace, se logra. O sea, si una persona se sienta a bajar su frecuencia cardíaca, su respiración, logra ver más allá de lo que simplemente es como empieza a profundizar y no necesita contactar con efectos de ovni, es un efecto natural que es en al ver un atardecer, un amanecer, al ver el mar, al estar en una montaña a una diferente altitud, latitud, o sea, son efectos naturales dentro de la experiencia humana. Todo lo demás es comercialización para intercambio de energía o monetario. Mm, los que se llaman contactados, ¿realmente contactan? Claro, con sus interferencias o sus Eso. interferentes. Mm. Sí, Ve, Lili, a un momento en el que se produce una reunión mm, para, pues eso, un encuentro y un contacto con los ovnis. lo veo muy similar a una misa A una misa, de como un feligreses. ritual. Son feligreses Ajá. que tienen que creer en una palabra de alguien que lo está diciendo como un acto de fe. No puede cuestionar, no puede indagar, no puede él ser el contactado. Siempre tiene que ser a través del líder, ¿Y por qué a través del líder, Lili? porque si no ya no hay la interferencia. Porque si lo Eh, hace propio, vería incluso la interferencia propia, no la de él. Primero vería la que esa persona está sintiendo o no, y vería que es un teatro y se da la media vuelta y se va. vale. Igual que en una misa. Ujú. ¿Qué sucede con todas estas personas juntas y anhelando todas ver un avistamiento? ¿Energéticamente esto es aprovechado? Claro, se abren campos, se abren portales, ¿Y qué pasa cuando se abran esos portales? ceden energía a algunos y otros solo entran y se salen, como cruzar una puerta y no ven nada. ¿Cruzan y luego vuelven? Sí, y no entienden, solo sienten raro. Ujú. Mm. Esa obsesión por demostrar que es real, ¿qué provoca en estas personas? No es algo que provoquen, sino que ya traen una carencia de Ujú. un equilibrio propio de creer en ellos mismos o de no creer. Hay una fisura energética, porque hay gente que lo ve diario y no le interesa
que los otros le crean, solamente observa. Por eso te digo que veo muchas vertientes, porque aquí sí veo mucha gente, por ejemplo, en el campo o en las montañas o en lugares muy abiertos a mucho tránsito energético que ni siquiera se cuestionan, simplemente lo toman como eso, como una interacción del ambiente, que es parte de. Y si van a entrevistarlos o van medios de comunicación y para ellos no es algo extraordinario. De hecho, no les gusta que invadan sus campos y su territorio porque se vuelve eso, una interferencia. Y cuando sí, cuando se requiere o cuando aceptan, es porque hay enganchado mucho ego, mucha carencia o fisuras para intentar ellos mismos esclarecer la verdad como verdad. Pero es muy subjetivo, Elena, porque son muchos puntos de enfoque que existen, no es uno. Y va a depender mucho de la esencia que lo esté visualizando y desde dónde lo visualice. Mm, Incluso hay personas que juran y perjuran y son alucinaciones holográficas que ponen otras entidades y que no es real, como otras cosas que hemos visto, para ocultar lo que realmente están haciendo y es esta extracción de energía. mm. Has hablado de intercambio de la NSA a la Luna. Ujú. ¿Qué tipo de intercambios se produce entre la NSA y la Luna? Energéticos siempre. Ah, intercambios a través de apertura de portales. ¿Y esas aperturas de portales para qué les sirven? Para incluso comercializar esencias, Elena, Esencias. ¿Cómo grupos, qué tipo de masas, comercio? ¿Qué hacen to- con las esencias? todo. No todas, Sí. son hibridaciones, hacen intercambios. Veo mucha esclavización en esa zona de energía. ¿A qué te refieres en la Luna? Ajá, como esencias esclavizadas. ¿Y qué hacen esas esencias esclavizadas en la... Trabajar para ese sistema. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo desempeñan esta función? A veces unos se encarnan aquí y siguen co-creando para que haya más interferencias y se les emanen recursos a través de grupos jerárquicos de entidades draconianas, reptilianas, pulpos, muchos pulpos, falquinoides, felinoides, em, insectoides, para la trata y la manipulación del ADN, de las hibridaciones, pero también hay mucho comercio con respecto a implantes. Mm, Son punta de lanza en la tecnología para implantes en la Tierra y estos son muy palpables la comercialización a través de los polos. No cualquiera puede tener acceso a esto. Y esta es como una fábrica, como un punto de fabricación energético y físico para su aprobación en este lugar y después ya se implementa en masas o en especies animales, humanas, depende, Elena. ujú. Se infiltran.
Hay mucha infiltración del ADN en otros campos, en otras dimensionalidades, ¿Qué tipo de infiltración, Lili? como de jeringas, como aquí la Ujú, medicina, muy similar. mm. Mm. ¿Y la NSA qué beneficios obtiene de todo esto? Seguir manteniendo una presencia jerárquica ante la sociedad humana Mm, como una verdad absoluta llamada ciencia, que oculta realmente o taponea la parte de los canales humanos para que solo crean en lo que se puede ver en una periódico, en una pantalla, en una cámara o físicamente como un fenómeno palpable, medible y cuantificable. Es el gran engaño del cerebro. Ellos cómo se logra especializados en ello. engañar al cerebro? Están especializados en ello con Sí, parte holográfica. las holografías. Ujú. ¿Han ido evolucionando también las holografías? ¿Son ahora mejores? No al ojo crítico de la esencia, al ojo nublado de creencias y de querer creer en ello, sí, pero no, Elena. Ujú. Es tan diferente verlo energéticamente a verlo Sí, energéticamente en una televisión proyectada. Son como juegos de Atari muy viejos, pixeleados, manipulados, mal hechos, con recursos muy ínfimos. Y las buenas holografías no están en este plano, Elena. Son creaciones magistrales, sí. ¿Quién las excelentes. crea esas Es que son creaciones naturales naturales? en el ambiente energético. Y ellos intentan replicar esas holografías en un ambiente como de Lego aquí Ujú. y no lo logran. No lo logran. Lo intentan, sí, pero es muy burdo el trabajo. Mm, Entonces, si yo veo una holografía, porque existe, ¿eh? Existe una holografía muy bien hecha, natural, de un ser que crea y genera su propia energía y crea y co-crea su ambiente energético y son holografías como estas futuristas sí. de pantallas táctiles y eso y es maravilloso. O sea, cualquier película se queda corta en nitidez, en excelencia. Los cables, es una creación. Y esta es como la réplica, patito, la réplica con recursos muy robados de los humanos, de los creadores realmente. Ujú. Has hablado de hibridaciones tecnológicas, las nuevas Ujú. interferencias, robots, todo tipo de hibridaciones, ¿no? Para contactos en otros planetas, todo lo que venden, ¿no? Para mirar fuera. Todo este negocio, ¿cuál es el fin último? Seguir teniendo una ventana de manipulación y de falsas formas de interacción con un ambiente que cada vez está más presente, energético real. Hay menos forma de ocultarlo. Es como si esta malla de la red de control mental y de red de Sí. control de esta dimensión como estuviera con más agujeros y cada vez los agujeros son más
amplios, y estos agujeros son ocasionados o potenciados por una conciencia de que lo que está aquí está allá y lo que está allá es aquí, y entender que no hay una afuera y una adentro, sino hay una experiencia humana. Y esto intentan taparlo y taparlo, pero los agujeros cada vez son más constantes, o sea, más amplios y Ujú. constantes, o sea, es más, la parte de la el entendimiento, en la introspección o el cuestionamiento, porque hay más interacción entre las esencias, no nada más a través de las comunicaciones, sino a través de la realidad física. Está más sutilizada la esencia en el cuerpo, está más presente, aunque sea un 1, un 2 o un 100%, está más vívida, está más presente. Eso es lo que le llaman un cambio de realidad, pero no es la realidad, es la percepción. Percepción de la realidad. Y esto hace que los agujeros sean cada vez más grandes, Sí, porque no hay la misma retroalimentación al sistema, de cocreación. o de manipulación, o de Ujú, sometimiento. Por lo menos hay un cuestionamiento. ujú. ¿Qué es real? Lo que siento, lo que me dicen que tengo que sentir. No importa si el sentimiento es negativo o contractivo. Cuando la esencia se cuestiona, ¿qué es más real? ¿Lo que siente o lo que le quieren hacer creer que siente? Ya hay un cambio de percepción de lo que está real y lo que no. Es lo que le llaman que el 20 cae o caen los 20, Ujú. aunque no se entiendan. El entendimiento es parte del cerebro físico, pero en la esencia eso no pasa, es como un acceso directo a conectar con su esencia, y esa conexión es muy potente y no es nublada por un asentamiento, por un proceso mental, no, es directo, pasa directo y es como si iluminara todo el cuerpo, aunque no se asimile. O aunque no haya una respuesta o no haya una congruencia. Ese simple hecho de cuestionar crea una disrupción de la manipulación. ¿Y qué sucede cuando por la noche muchos cuerpos físicos duermen, ya no están los estímulos externos? ¿Qué percibes las Oh, esencias? Comprueba. más, acercan, más si no tienen interferencia y no siguen cediendo su poder a rezar para que los cuiden, los protejan, sino se van con un cuestionamiento, aunque sea uno, logran en algún momento tener esta chispa de conexión con su propia esencia. Y esa conexión con la esencia siempre da una chispa de conexión con la verdadera realidad o con la realidad. Y no hay un cuestionamiento si es bueno o malo, es la realidad de ese ser. Y la realidad es su experiencia, que está aquí. Mm. Y la y sucede, ¿qué sucede? ¿Hay interacción con las otras esencias que también están durmiendo y también cuando el cuerpo físico duerme, hay mayor interacción entre A esencias? veces, no siempre. No siempre. También depende mucho del ambiente en el que estén creando y co-creando su fisicalidad. Porque si están con este cuestionamiento, aunque esté muy contaminado o muy interferido el ambiente, es como si lograran salirse de esta cocreación y entender que no es tan peligroso o tan avasallante como ellos sentían en algún momento. Pero también hay la otra parte en la que siguen sintiendo mucho miedo
y siguen cediendo cada vez más con la intención de no sentir miedo o no sentir la responsabilidad del peso que les conlleva el asumir sus propias programaciones y sus propios acuerdos y sus propios interferencias o sesiones de poder. Hay los 2 siempre, Elena. Y dentro de eso hay una gama de opciones para no crear, co-crear, medio co-crear, ¿no? Muy diverso. Em, Has hablado de los topes, ¿no? Tanto los topes que tienen las interferencias, ¿eh? de- para la creación de su propia energía, también de los topes de los humanos en el ADN, pues en la parte humana, para crear en ambiente energético, eh, y también para... eh, ¿sería la alquimia para materializar Sí, algo este similar. Ujú. algo similar? Es una como conexión que existe entre una parte energética, un cuerpo físico y una parte de los campos, como los campos eléctricos, que una parte es física, física, o sea, electricidad real, pura y dura, o sea, porque estamos vivos, y la parte de esencia energética que no se puede, pero existe y es real, y se siente y se percibe y crea y cocrea. Es como si se dispersara para ser como o sea, como no ser interferible o no poderse agarrar, y otra que se manifiesta a través de un cuerpo físico que sabe que es limitante y es como un juego, como un balancín entre esa forma y la física. Y a veces es ondulada, ¿no? Por medio del sonido, a veces es por medio de los olores, a veces todo esto tiene que ver con los sentidos energéticos y físicos. Y es la misma sinfonía que se lleva con los fluidos en el cuerpo. Y es la esencia tiene que estar balanceando y el cuerpo tiene que estar balanceando mientras haya esa interacción entre esencia y cuerpo. Si hay esta conexión sin interferencia, eso es muy enriquecedor para las dos formas de existencia, la energética y la física. Pero eso es justo lo que no quieren que pase. Y es donde infiltran mucha control, manipulación, hibridaciones, em, para que se distraigan las dos formas, energía y fisicalidad. Y cada una puede ir por su lado o incluso por múltiples escenarios. Y todo eso lo veo relacionado con la ciencia, con los fármacos y con toda la NASA, las siglas, porque son interacciones en las que no siempre jala la batuta uno o jala el hilo uno, porque si no se acabaría el recurso. Entonces se lo van como pasando el cetro. Entonces van llevando a las masas. Ay, ahora hicimos un descubrimiento
fisiológico, ay, ahora algo de la salud, ay, ahora vamos a este planeta, ahora vamos a y están así trayendo a la humanidad en navegando entre todo eso, en lugar de que naveguemos en nuestra propia experiencia con nuestros recursos y ellos proporcionando otras interacciones que podrían ser muy sanas, Elena, podrían ser muy equilibradas. Pero como estas instituciones están ligadas a otros sistemas de control, pues ya no aplica. Ujú. Cuando hablas de ellos que se van pasando el cetro, ¿a quién te refieres? A las organizaciones, Ujú, farmacia, NASA, ujú, ONU, gobiernos, instituciones médicas de la salud, instituciones financieras, van creando una especie de puntos de distracción o de distractores, dependiendo de cómo va la masa de la humanidad, si va muy adoctrinada, pues no, pero sí van metiendo foros en los que estallan estos hallazgos o estas nuevas tecnologías o estos avistamientos o estas guerras o estas crisis o estas enfermedades o estas pandemias. Se van pasando el centro de atención, se van coordinando. ujú, Y uno de ellos dentro de todo esto es el fenómeno ovni, porque está considerado como un fenómeno de ujú. control mental. ¿Cómo se ejerce el control mental? A través de una cienciología, combinar la ciencia con el factor esotérico y convergen. Pero ojo, no como potestad del ser humano, sino nuevamente como potestad de instituciones que deben de dar credibilidad por lo que te dije. Fiabilidad es medición, comprobación del acto, del facto y repetición y medición nuevamente me sale. Y entonces le dan la credibilidad. La palomita, la autorización de que sí es real en el planeta Tierra. Sí, sí es cierto, sí pasa. Es factible. Y si es cierto, si pasa, es factible, ¿qué quieren, hasta dónde quieren llegar? ¿Por Ya qué ahí ese captan interés? la mente del control mental, ya captaron Ay, a los que no entran ni en religión, ni ujú. en fanatismo, ni en adoración, ni en mm, estar expensas. Entonces ahora ya viene el factor de que esta nueva forma de observar la vida sí es real, los otros no. Ujú. Y todo este afán de investigación, de eh, intentar visualizar, fotografiar, filmar. Es el sustento de alimentación para la cocreación, para que sigan enganchados a este fenómeno. Libros, eh, Es que es toda una industria eh, y me lleva a la creación de hace mucho tiempo, no de ahora, de ocultar, o sea, de un distractor, de ujú, ocultar el sector 51, que era un centro de control mental físico, o sea, como un Auschwitz, o sea, todo eso que hemos visto antes sí, de
laboratorios clandestinos y intraterrenos y de ocultarlo a través de un fenómeno hacia arriba para que no estuvieran percibiendo lo que Distractor. real, Ujú. un distractor energético, físico, materializado y muy bien orquestado para que voltearan hacia el cielo y dejaran de percibir lo que internamente estaba saliendo y ocurriendo en esa zona, porque fue un centro de sacrificio masivo. Muchos voluntarios y muchos otros obligados a cumplir contratos y pactos, más que contratos, pactos ¿Qué tipo de de poder, sacrificios mm, sacrificios de como los masónicos que hemos visto, que son rituales de índole, pero masivos. masivos? Pero aquí es de control mental, de infiltración en las mentes y en las psiques de esa colonia norteamericana o de esa colonia estadounidense para soldados tontos y casi zombizados, sí, como zombies para futuras confrontaciones con otros países llamadas guerras, Mm, y otros para gobiernos y élites como a su servicio para que no los decodifiquen o no los reconozcan o no los vuelan o no los sientan porque son hibridaciones. Los altos cargos. Veo algunas no, sí, totalmente así, ¿eh? Ahí totalmente, o sea, se ven muchos avistamientos en ese lugar porque es justo para eso, para embrutecer arriba lo que realmente está pasando abajo. mm. Hay algunos otros lugares en el planeta, pues con las mismas características. Sí, Elena, Suecia, Inglaterra, Irlanda, Polonia, Rusia, China, Japón, México, las pirámides. ¿Qué Muchas, sucede con las muchos, pirámides? muchos. Son centros igual, en donde realmente hay entrada y salida energéticamente a través de portales, pero sigue la gente sin entender que esos portales los siguen alimentando los seres que estamos vivos, no los que están queriendo entrar y salir. No tienen la capacidad energética, no les gusta ni siquiera gastar sus recursos. Y a Ima- través de el endulzamiento de la fascinación por observar un fenómeno distorsionado de la realidad, los atraen. Ujú. Una cosa es como percibirlo y otra cosa es buscarlo, perseguirlo, es como algo persecutorio. Ahí hay enganche en la persecución. Ujú. Y me ha llamado la atención que has comentado que en esos ovnis no hay especies alienígenas que estén en esos ovnis. Están ninguno van tripulados. No, Elena, lo mucho que dejan son grises, que son grises intraterrenos, ni siquiera son los grises que realmente tienen una presencia energética como los que hacen las clonaciones o las abducciones. No, Elena, esos grises son intraterrenos. Ujú. Son como Pero sin carne de embargo, cañón, hay como... trasiego de naves y hay mucho trasiego de naves, ¿no, Lili? ¿Qué es trasiego de naves, Elena? O sea, naves espaciales entran, salen, entran Ah, en su no, eso terreno. sí, o sea, eso Es- es real, sí. energéticamente, Ujú. pero no las ves así, no las ves
como un disco plateado redondo Sí, tal y a, como... a Ujú. escala. No, Elena, son, ¿cómo decirte? Es tal la dimensión de una nave que si fuera como lo quieren proyectar, taparía por completo la correlación y se oscurecería el día de la dimensionalidad de una pequeña. Son enormes, pero es dimensionalmente, ¿cómo te lo explico? Eso serían lo que se llaman naves nodrizas, No, esa es una nave normal, normal. Y la pero nodriza como es no, imagina, inmensa, ¿no? Como un planeta. algo así, son Ujú, planetas ujú, dentro de otros sistemas porque no es en esta dimensión, ujú. pero tenemos una visualización interdimensional de las dimensiones. Pero físicamente yo, Lili, no puedo brincar y llegar a esa dimensión y decir, ya llegué con mi cuerpo orgánico. Hola, tóquenme, miren, observen. ¿Me explico? Puedo entrar en hipnosis, puedo ver, puedo acceder. Energéticamente lo veo, lo percibo, lo puedo tocar, la puedo oler, pero es un estado diferente. Es como el agua, es como el gas. El gas del helio es pesado o ligero, dependiendo, ¿no? De la atmósfera que lo rodea. ¿Me explico? Y tú puedes ver un globo de helio flotando gracias a que tiene una combinación con algo que lo recubre, que lo contiene, como el lurex, el látex que es físico y está suspendido, pero si le quitas ese lurex, ¿puedes ver el gas del helio? ¿Hola? No, 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 no lo no, podría. no, pero sabes que es helio. Ujú. Energéticamente, y si lo llevas como a un laboratorio y haces estudios, sabes que eso es helio. Y después en ese ambiente se dispersa, se rompen esas moléculas y ya no existe como el globo. Algo muy similar es como con las naves. Es como si los seres que están en las naves que vemos o en los es que son como dimensiones, son parte de su transporte y de su generación propia de energía. No es como nosotros que nos subimos al tren y tomamos un tren y nos transporta de A a B. Es muy diferente, pero así nos quieren hacer ver estas instituciones que es lo mismo, porque es lo congruente para que no indaguemos más y no nos cuestionemos de realmente lo que nosotros somos. Y esas luces que se ven en vez de así con la forma de ovni, pues esas muchas grabaciones de luces que se mueven, em, Esas son holografías. holografías. Ujú. Vale. Ujú. Lo que yo percibo aquí o lo que yo estoy viendo en este momento son holografías. Y nos pasa mucho con las entidades cuando estamos en sesión, que se ponen bien lumínicos y bien, Ujú. ¿no? Y hacen este juego porque captan la energía de ese ser. Pero en el momento en el que se corta el flujo y esa persona recobra su potestad de esa energía, ve realmente cómo es y no es luminoso o no es angelical o no ni siquiera tiene luz de él, sino es la luz de ese ser que lo está viendo. Ujú. Algo así.
Es como si tomaran eso como un foco que voltean, o sea, como una luz que toman y voltean para que no se vea atrás realmente todo el show que se está montando. Y Ujú. vuelvo a ver así, Elena, tal cual, veo el escenario del alunizaje y de cómo mueven los reflectores para intentar aparentar, la gravedad, o no sé qué intentan, pero es muy raro. Sí. Mm. Yo estando en el campo, vi unas luces, era de noche, eh, alrededor de una montaña y luego se paró y alguna entró a la montaña y otra se quedó fija. ¿Eso también serían holografías? Cuando hay una observación desde un ambiente natural, Ujú, es muy probable que sea algo a lo que yo estoy percibiendo ahorita, algo entre comillas real. ujú, Esas naves existen y son ujú. físicas, Sí. y el gobierno y los ejércitos no hablan de ellas. Son como los drones que antes no estaban comercializados, pero ya existían y tú Ujú, los oías. Eran como zancudos, pero no se hablaba de ello. No, no, eso, y la gente lo interpretaba como algo extraterrestre. Y esas son naves intraterrestres, o sea, sí existen, Elena. ujú, Y son tecnologías que están asociadas a este gobierno, o sea, y si van al mar y entran y salen y es real, pero no son ovnis. ujú, El fenómeno ovni es un show, ujú, y los que realmente están en esas naves y se teletransportan a través de eso, no es a través de una tecnología humana, es una tecnología etérica, energética, no de carbono. No son cuerpos, no son naves, que cambien, no, son formas camufladas energéticamente para no ser vistas, pero existen. Y no solo son naves, son creaciones, son dimensiones, son interdimensiones. Y esto, lo que es físico, lo que es de carbono, entra y sale y son tecnologías muy avanzadas, pero que no están expuestas a los humanos, porque no quieren que el humano se beneficie de ello, solo estas élites. ujú. Mm, interesante. Em, Todo esto supone también esta distracción supone un desgaste energético, ¿no? Toda esta holografía y para la distracción, la distorsión. Ujú, totalmente. Veo, por ejemplo, una nave estacionada en la arena. Sí, ¿es una holografía? No es una nave, es una nave energética, por así decirlo. Sí. Nadie la ve, está a la vista de todos, pero la sienten pocos. Quienes tienen esta capacidad, y hay gente que incluso no pasa derecho de la playa, se da la vuelta y de repente ya no está. O encima del mar, y no se ve porque es como algo que tu visión física traspasa, pero ves algo como ondulante, como un sonido diferente, pero no es detectable por el cuerpo, es detectable Ujú, por la energía, por la esencia, por los canales energéticos, no por los canales sensoriales físicos. ujú.
Muy bien. ¿Alguna cosa más, Lili, antes de terminar? Sí, también veo muchas naves de estas que te digo que son intraterrenas, que Sí. salen en el océano, son como submarinos, son como cápsulas, pero son físicas, Elena. Hay aviones y hay mucha tecnología que ocultan intraterreno, Ujú. que sí existe y es real, pero lo hacen ver como extraterrestres. Por eso te digo, todo es extraterrestre y todo es intraterrestre. Más Porque, intraterrestre que ajá, lo extraterrestre. quieren ver como del espacio, pero el espacio está también adentro de la Tierra, adentro del océano, no adentro de nosotros mismos. Este universo propio, único, también existe y co-crea. Y no es extraterrestre, pero sí es interno. Es que hay mucha manipulación de cómo se vocea la información, como los conceptos que nos meten de niños, por eso nos meten los libros de esto es una nave espacial, esto es la NASA, esto es, y esta es la luna, y este es el sol, y estos son los planetas. Y toda la historia esta de naves caídas, que el gobierno acordona el lugar y todo eso también es distracción. También. Y cuando realmente pasa algo así de que hay choques por estas pruebas, ¿no? Que se hacen de las cosas materializadas en intraterreno y demás, que se chocan y tal, pues tienen que taparlo con algo creíble y su credibilidad es lo ovni. Em, Lili, para terminar, ¿es posible ir a ese momento en el que yo visualicé esas luces estando en el campo? Sí, Elena. Muy bien, ¿cómo lo percibes? Como un gran extractor de materia. O sea, la nave es como si tuviera un extractor que quita Sí. como la materia o como el elemental real, lo desestructura y después pone una holografía, entran y la otra está de vigía. A La ver, luz repite eso. ¿Cómo desestructuran el elemental? con tecnología Para salir y entrar en la montaña? para entrar en la montaña Sí. y que exista y no se haga un agujero. Ajá. O sea, Es hay, como un por donde extractor, salen, hay una holografía ahí. pero el que yo veo es que va a entrar, no va a salir, va a Vale. entrar. Lo vi así dando vueltas uno y otro, así como en girando. Uno es vigía y el otro va a entrar, entra a la montaña. Ah, vale, vale. Y por la montaña baja intraterreno y ya se queda en su base. Y el otro vigía se desaparece, va a otro punto. Él no entra. El vigía solo vigía, Elena. Sí, dime. Pensé que te había sido. No, El no, otro el vigía vigía, solo permea o permite que sí. el otro haga y concrete su entrada. Y ese vigía se va. Y se va a un lugar en donde está su base en el mar, lejos de ahí, como hacia Lisboa. Mm. ¿Y por qué tanto interés en esa entrada ahí, Es en que es ese una base, Elena. una Todas base? las montañas siempre tienen un punto central de canal natural, ¿eh? Ujú. Como los cenotes Sí, que tienen como una entrada y luego se conectan. Las sí. montañas así veo que tienen, al menos de donde yo veo en tu territorio, existe Ujú. así. Y hubo una que se quedó fija un rato parada y yo le decía, te veo, ¿no? Te veo. Eh, Lili,
¿podrías reproducir qué es lo que estaba haciendo allí o si estaba comunicándose de alguna manera? Ella intenta controlar mentalmente, pero cuando tú le dices te veo, es como si chocas, como si mandaras un shock energético frecuencial de conmigo no juegues, o sea, no hay interacción y yo no co-creo, no acepto, no permito, sí, es tu palabra, que tú le mandas desde tu centro y hacia acá le dices, no permito la manipulación. ¿Con qué intención Entonces, quería manipular? no a ti. Ajá. Es el ambiente para crear confusión de si realmente estabas viendo algo que estaba estático y no te cuestionaras, sino que te quedaras como, no cuestionara, no observaras todo el ambiente de interacción. Y bueno, muchos si logran, hacen manipulación de energía y sacan fluidos. Si se Mm. puede, siempre sacan. Si no, se van. Pero eso es correlacionado, te digo, con la nave que sí entra y sí es militar. O sea, sí existe en el gobierno de cada país porque es parte de O los sea, no gobiernos y era, de la tecnología. Una sí es y las otras son interacciones con otras formas de o que sea, no unos son eran ovnis humanos militares los que entran. los que entran y la que se quedó parada ahí, que ¿cuál era? Es el vigía que ¿Pero realiza. son humanos o no? No, ellos son entidades Entidades. que manifiestan el control mental o que gestan el control mental. Ujú. Y O sea, siempre van hay de la mano, están como una combinados. colaboración con los Sí, humanos militares. todo el tiempo, sí. Ah, interesante. Mm. Algo que me dijera cuando yo le dije que te veo. Ni lo permitiste. En cuanto lo viste, tu esencia manifestó el no permito la manipulación. No te autorizo ningún tipo de manipulación. Fue lo único que expresaste. Ujú. Y Y lo- ante eso no hay más respuesta porque no autorizas nada. vale. Ujú. No hubo una respuesta, ¿no? No, porque tú no querías comunicarte, tú querías frenar cualquier especie de Sí. interacción. Tú puedes observar y lo observaste o cualquiera lo puede observar, pero no todos entienden que hay una interacción a veces sublime o sutil en la que se intentan controles mentales o abducciones o autorizaciones y son express, no tienen que ser contratos, son autorizaciones. En el Y luego, momento. Ujú. y algunos otros sí llegan a ser hasta vidas ya de creación o co-creación, no sé cómo, bueno, ya son muy específicos esos, pero sí los llego a ver. Pero Mm. realmente el general es interacciones flash rápidas, autónomas, ¿no? Autoriza, sí, te veo, ay, veme, vas, veme, pero en ese veme es, y a ver, y me das, y me prestas, si quieres, y dame, y tú, y te puedo sustraer tantito, bueno, sí, pero nada más tantito, sí, sí, no, pues cuál tantito, sacan lo que puedan. Oh. Así que mucho ojo, con eso, con este tipo de interacciones, ¿no? Ahí no ceder nada. Bueno, Lili, lo vamos a dejar aquí. Lili, desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. Uno, te sientes radiante, llena de energía. Dos, te sientes libre, plena. Tres, te sientes muy bien, te sientes feliz. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola.
Hola Lili, ¿cómo estás? Hablando de las navesotas. Una gran nave. Siempre me fascinaron las películas de naves espaciales. Eh, Wow. sí, En sí, etérico es muy bello, o sea, en sí. etérico es muy bello porque es una energía propia creadora. Pero eso que ves en fotos y demás, o sea, a veces ni siquiera realmente se ven. Nada más es como una perla ahí pegada, como cuando haces una manualidad. Es diferente, se ve muy diferente. Sí, Mm, toda esa fotografías y films de estos seres, de son estos... más, como hibridaciones de lo que hacen realmente a lo que hay en el etérico. Intentan reproducir algo etérico, pero es más burdo, como te decía. Bueno, interesante. Pues Lili, ya nos preparamos para otro tema para la semana que Sí, viene. Así que bueno, nos despedimos. Gracias a los que nos han visto a lo largo de esta investigación. Y bueno, hasta la próxima semana que venimos con más, chao. más investigación, más información y un nuevo tema. Chao, nos despedimos. Ay. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar
a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo
zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuánto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.